Bienvenidos a nuestro short número 81. Hoy nos acompaña Youed El-Yaitani, fundador y CEO de Comining Blockchain Data Centers y Liquid Blocks, una empresa pionera en la minería de criptomonedas con un fuerte enfoque en la sostenibilidad. Youed es un firme promotor de la blockchain con conciencia verde y también ha desarrollado modelos de minería eficiente y sostenible que buscan reducir el impacto ambiental del sector. Con amplia experiencia en el ecosistema, ha liderado diferentes proyectos de minería y trading de criptomonedas, implementando soluciones tecnológicas avanzadas. Además, tiene un historial destacado en el sector inmobiliario, donde ha generado varias decenas de millones en ventas y gestionado proyectos de más de $50 millones. Bienvenido a Surfers, mi querido Youed. Gracias, mi querido Roger. Qué buena intro, hermano. ¿Qué es una criptomoneda from base? O sea, de los básicos y del ABC, ¿qué es una criptomoneda? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo se usa? O sea, una cripto, así como el sistema financiero ha evolucionado y el método de pago, la moneda ha evolucionado y llegamos ahora, porque la tecnología lo permite, a una economía o a una moneda criptográfica. ¿Qué significa esto? Que hay un libro contable público en el que todos podemos ver las transacciones de esa moneda y está encriptada la información. Va, como lo dice su nombre, en bloques. Primero se generan varios movimientos dentro de un bloque, se completa un bloque que se mina y ese bloque se enlaza a otro bloque. Cada bloque que se mina nuevo, en el primer espacio de datos de ese bloque, contiene todos los movimientos del bloque anterior. Entonces, si quisieras hackear la red de Bitcoin, tendrías que irte hasta el bloque Génesis, que ahí pues es un bloque que tiene millones de Bitcoins, fue el primer bloque que se minó y es la cartera de Satoshi Nakamoto, ¿no? Que fue este seudónimo que creó el algoritmo de Bitcoin, ¿no? Que es el SHA-56. Entonces, eso es como qué es una cripto. Pero hoy mucha gente se pregunta, oye, pues esta moneda o pseudomoneda que algunos llaman, ¿por qué habría de ser valiosa si está siendo respaldada simplemente por unos usuarios que decidieron que así tenía que ser? Es decir, ¿cómo es que podemos decirle o explicarle a la gente que esto tiene un valor? Porque al final tiene un valor de mercado hoy, ya $98,000, cercanos a los $100,000 por Bitcoin. ¿Cómo lo podrías explicar de una manera sencilla en donde la gente diga, oye, no, es que esto sí tiene un valor porque finalmente hay un mercado, ¿no? Hay una liquidez y se puede utilizar como medio de intercambio? El valor que tiene es el servicio que provee para el usuario final. Sin embargo, lo que lo respalda pues son cientos de billones de dólares de infraestructura de poder de cómputo. Es la red de cómputo más poderosa del mundo, lo cual le permite ser inhackeable y nos da la seguridad de que es una reserva de valor y que no va a poder llegar a alguien y hackearla. Entonces, hoy en día consume la energía de Colombia y República Checa juntos, la red de Bitcoin. Si alguien la quisiera minar, la quisiera hackear, tendría que hacer un ataque del 51%. ¿Esto qué significa? Que tienen que tener más del 51% del poder de cómputo de la red. Y eso significa tener el 51% de la energía que consume la red también. Y esto tiene que pasar durante 7 días sin que los propios mineros empiecen a reaccionar contra el ataque. Entonces, hay teóricamente una posibilidad de que pudiese ser hackeada la red, pero a nivel práctico y con la tecnología que hay hoy en día es
imposible, ¿no? Realmente es por eso, eso es el gran valor que hay de Bitcoin, es que es un instrumento digital respaldado por la red de cómputo más poderosa del mundo, que nos da la certeza de que nuestro dinero puede ser resguardado y transferido de manera anónima y segura. Hoy, quienes controlan el mundo financiero económico son los gobiernos y los bancos. Y de alguna manera, Bitcoin llega para decir al mundo que nosotros mismos, como usuarios, podemos tener el control de nuestras reservas de valor. ¿Cómo tú entiendes, después de tantos años, digamos, esta filosofía llevada a la práctica? Es decir, cualquier ser humano de a pie o empresa que diga, ¿por qué tengo yo que tener, ahorita voy al Bitcoin, pero un criptoactivo que me permita tener esta seguridad y que sé o pienso que puede llegar a tener el poder después universal de convertirse en una moneda de cambio que todo mundo puede utilizar? Si me dices el por qué, mi por qué, ¿no? De por qué le aposté de lleno y me salí de una industria pues, muy noble que son los bienes inmuebles, siendo exitoso para apostarle todo a esto, fue porque, digo, tú ya me conoces, soy medio, me encanta el capitalismo, pero me gusta ir en contra del sistema, siempre, ¿no? Porque entiendo desde chico, después de leer y muy conspiracionista, pues que realmente el sistema está arreglado, ¿no? Está controlado por un puñado de gentes, con instrumentos financieros que están más allá del alcance de la gente, que controlan la banca internacional. Eso es una realidad. Y cada peso que circula o cada dólar que circula trae un interés intrínseco que se le tiene que pagar a este puñado de personas. Entendiendo esta parte, yo sí, cuando entendí lo que era Bitcoin y cómo le quitaba el poder a las instituciones a las instituciones o a tener un tercer intermediario de confianza para poder transaccionar, para mí se me hizo así un momento eureka. Dije, aquí, esto es, o sea, no hay vuelta atrás. Satoshi, en la primera línea de código que salió de Bitcoin, pone el por qué él lanza Bitcoin. Y él lo lanza cuando el gobierno americano decide rescatar a los bancos que le estaban quitando las casas a la gente. Entonces, al crear este sistema financiero paralelo, le quitas todo el poder a la autoridad y a los bancos. Esa es la realidad. Y eso es donde yo dije, de aquí soy yo. ¿Y qué hay detrás de Bitcoin, no? Que le da este gran servicio a la gente, los mineros, ¿no? Y dije, pues hay que clavarse en donde está la infraestructura que permite que esto funcione. Hay que apoyar porque esto va a cambiar la humanidad. Quiero regresar un poquito a los conceptos de cripto y a que fue el primer gran asset, que fue Bitcoin, porque después nacen otras monedas, ¿no? Después sí, nace Bitcoin y todas las demás. Todas las demás, ¿no? Nace Ethereum, nacen y otras, ¿no? ¿Por qué la gente tendría que fijarse en Bitcoin o en Ether particularmente y no en otras, o sí en otras, pero con el cuidado necesario y con la información y con el profesional necesario para entender si es un producto al que tiene que apostar su dinero en términos no solo de reserva de valor, sino también de transaccionalidad? A ver, Bitcoin es el papá de los pollitos. Y Bitcoin sube, suben todas las demás. Bitcoin baja, bajan todas las demás. Es inevitable, es el punto de referencia hacia el resto de las criptos. Los rendimientos de las otras monedas pues van contra Bitcoin. Si una moneda te deja menos que Bitcoin, pues mejor deja tu lana en Bitcoin, ¿no? Y a la larga, yo lo que he visto es que todas las altcoins, hablando de todas, se deprecian contra Bitcoin a la larga. Entonces,
como reserva de valor por su tema antiinflacionario, que nada más hay 21 millones de bitcoins y hay varios millones de supply perdidos, de gente que perdió sus palabras clave, la palabra genes. O sea, yo creo que el total supply que va a haber circulante una vez que se termine de minar todo el bitcoin que va a existir, van a ser alrededor de 18 millones de bitcoins. ¿Para cuántos billones de personas? Si haces la división, pues es una inevitabilidad matemática que con la adopción tecnológica, pues el precio va a seguir disparándose. Y hoy que entró la línea institucional y que ya puedes comprar ETFs de Bitcoin en la bolsa, etcétera, ya tenemos un consumidor que antes no existía. Antes todo era peer-to-peer, era personas que compraban y vendían y era un mercado como muy alternativo, y hoy ya se está volviendo mainstream. Pues yo empecé con Bitcoin a $3,000, está en 98,000. Luego siguen las demás, ¿no? Ethereum fue el primer dinero fiduciario digital, con contratos inteligentes que pueden ejecutar tareas complejas en base a hitos. Entonces son como fideicomisos digitales que uno puede programar y se llaman contratos inteligentes. Ethereum da mucho valor cuando entra con sus contratos inteligentes, y de ahí pues empiezan a generar un chorro de protocolos que algunos sí son relevantes para la industria y llegaron para quedarse, que son las, no sé, o sea, yo te diría del top 100 ha de haber 10 que son realmente, o 15 que realmente son importantes para el ecosistema, y después están las demás, que son las meme coins o shitcoins, que les llamamos, que dejan mucha lana, ¿no? O sea, yo dentro de ahí pues manejo el XRP. El XRP pues es como una moneda de un banco, es centralizada, lo controla una institución que está relacionada con bancos, y jamás le metería lana yo a XRP. Sin embargo, lleva 400% en las últimas 2 semanas, ¿no? O 3 semanas. O sea, se hace mucha lana con ese tipo de monedas también. Pero ahí es muy importante saber entrar y saber salir. O sea, no es un tema de acumular, es un tema de saber cuándo comprar y en qué momento salir. Creo que una de los errores, si lo quieres ver así, de muchos, en su momento, en el hype más importante de las criptomonedas, Bitcoin, Ether, fue precisamente el confundir que quizá, por un lado, esto era como el futuro inmediato destructor, digamos, de los sistemas económicos actuales, ¿no? Y por el otro lado, pues esta avaricia de la rentabilidad que pueden tener estos criptoactivos, ¿no? Y creo que en el tiempo lo que ha pasado es que lo que ha entendido la gente y los profesionales realmente han comunicado, es decir, a ver, este criptoactivo es o debería ser una parte de tu portafolio hasta donde tú tengas esa aversión al riesgo, pero nada más, ¿no? Es decir, no se vuelve una herramienta a la que hay que apostar todos los caballos que te puede dar, ¿no? Y te puede condicionar tu patrimonio. O sea, si le vas a entrar al tema de cripto, siempre hay que entrar por Bitcoin, para mi gusto, ¿no? Que es con lo que menos riesgo hay en general. Es el asset más seguro, más consolidado que hay. Y en mi estrategia personal, intento que siempre traiga alrededor de un 70% en Bitcoin, y el resto le apuesto, porque así lo veo, a diferentes monedas, que al final pongo órdenes de venta contra Bitcoin. Entonces, cuando se aprecian y llegan a un tipo de cambio preferencial sobre Bitcoin, voy cambiando a Bitcoin. Y eso pasa en el mercado también. O sea, primero la gente entra en Bitcoin, Bitcoin sube, con los profits de Bitcoin se empieza a hacer un efecto en cascada y empiezan a comprar primero Ethereum,
Y después de Ethereum, cuando sube, empiezan a sacar profits de Ethereum y empiezan a meterle a las otras altcoins debajo. Por eso, cuando es temporada de altcoins o monedas alternas a Bitcoin, es después de que Bitcoin ya subió, suben las demás como por inercia, porque el flujo del dinero va de Bitcoin hacia Ether y de Ether hacia las demás. Sin duda, blockchain como tecnología es una tecnología que llegó para quedarse, y no solo eso, sino que va a poder descentralizar no únicamente el sistema financiero, sino otras industrias importantes para darle esta certeza y esta trazabilidad a los usuarios. Ayúdanos, por favor, a entender a todos qué es esta tecnología de blockchain, por qué es tan importante y de qué se compone, para ya después entrar ahora sí al tema de qué es minería, que todos entendamos ese concepto y por qué es importante en el caso de Bitcoin y hasta cuándo va a suceder. Estoy pensando en un ejemplo un poco análogo de blockchain que no sea en el mundo financiero, y es el logístico, ¿no? Antes los barcos cargaban cajas de expedientes de cada contenedor que tenían la información, que necesitaban un sello en cada aduana, y era un tema mucho más complejo el llevar el control de todas las cargas desde origen hasta destino. Hoy en día ya las navieras más importantes del mundo usan blockchain y se van liberando y se van haciendo todos los procesos en base a teclas en lugar de sellos físicos. Entonces, cuando llega una persona, verifica que llegó la carga, le da accept y eso encripta la información y la resguarda para que sea inhackeable, que no vayan a poderse robar de manera virtual en papel, o no en papel, pero a forma digital, en documentación digital, los containers. Entonces se crean contratos inteligentes, que cada contrato inteligente tiene toda la información de toda la carga de un buque con 5,000 contenedores. Este es un bloque de información y cada uno de los cuadros es un movimiento, es una transacción que yo te mando o tú me mandas. Cuando se junta un número determinado de transacciones, se llena este último bloque y se genera un bloque nuevo dentro de la cadena de bloques. Y este mismo bloque va guardando en este primer cuadro del siguiente bloque. Se tiene toda la información encriptada del bloque anterior. Entonces, aquí empieza este bloque nuevo con toda la información de este bloque. Igual se va llenando, se va llenando, se va llenando, se va llenando. Y el siguiente bloque que nace con la información, nace con toda la información de este bloque aquí. Pero al tener toda la información de este bloque, como este bloque tiene toda la información de este bloque, este tiene la información de este bloque y de este bloque a su vez. Y así se va subsecuentemente. Entonces, un bloque contiene toda la información de la red desde el principio. No sé si me estoy explicando. Eso hace que se vaya encriptando en datos. Entonces, puedes ver los movimientos entre carteras, pero las carteras son anónimas. No necesitas un correo, no necesitas un teléfono, no necesitas meter tu nombre. Tú puedes generar una cartera de un sinfín de formas, todas anónimas, ¿no? Sin necesidad de meter tus datos. En el caso de las criptomonedas, y vamos si quieres hablar puntualmente de Bitcoin, sí había que hacer un ejercicio que se le denominó minado para poder seguir procesando, por un lado, y dando fe pública a través de la gestión tecnológica, que ahorita nos vas a explicar mejor tú, de esta creación, digamos, de la oferta monetaria
pero también de las transacciones que se llevaban a cabo entre las partes. ¿Por qué se crea el concepto de minado? ¿Qué significa? ¿Y cuándo se acaba? En el caso, por ejemplo, de Bitcoin. O sea, como bien lo dices, minado es un slang, ¿no?, que se le dio. Sin embargo, aplica para todas las monedas. O sea, todo el blockchain necesita poder de cómputo detrás que lo haga funcionar. Entonces, ese poder de cómputo que hay detrás son las minas. Hay diferentes tipos de minado. Hay Proof of Work, que es POW. El Proof of Work es la forma más segura porque implica poder de cómputo y energía, mucha energía, porque hay un proceso de procesamiento, o sea, hay que procesar el algoritmo de forma continua hasta que lo descubres, ¿no? Digo, y no quiero ponerme muy técnico en ese aspecto, pero detrás de cualquier blockchain debe de haber un data center que le dé poder. Así, o sea el que sea, inclusive aunque no sea blockchain, cualquier empresa tecnológica necesita servidores que guarden su información o que procesen su información. En el caso de Bitcoin específicamente, se empezó minando en laptops, o sea, no se necesitaba mucho poder de cómputo. Como todo el poder de cómputo en bytes, pues empezó siendo en bytes, después kilobytes, y después megabytes, y después gigabytes, y ya vamos en hectabytes, ¿no? Ya la red. Entonces sí, ya el poder de cómputo que se necesita son supercomputadoras específicamente hechas para procesar el algoritmo de Bitcoin. Se llaman ASICs, que es Application Specific Circuits. Entonces, este tipo de computadoras son las minas, que si quieres puedo pedir ahorita que me suban una y se las enseño aquí para que la vean. Y estas pues, son unas cajitas con 3 tarjetas, con 30 chips cada una, que solo procesan un algoritmo específico para darle el servicio a la red de Bitcoin. Este algoritmo, cada que hay una transacción, cada que yo te mando a ti y que se llena uno de los cuadritos del bloque, los mineros tienen que confirmar que esa transacción sea válida. Entonces, un minero en México, un minero en China, un minero en Uruguay, un minero en Estados Unidos, en Canadá, confirmación, 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 confirmación. 11 confirmaciones, es irreversible el movimiento. La moneda cambió de mi cartera a tu cartera, validado por mineros independientes, y se genera ese movimiento en el bloque. El minero que genera el último movimiento del bloque se le llama al que descubre el bloque siguiente, y ese minero recibe una recompensa, que esa recompensa es cada vez menor. Cada 10,000 bloques que se minan, se divide la recompensa al 50%. Entonces, al principio pues se minaban los bloques rapidísimo. Entonces los primeros halvings fueron bastante seguidos al principio. Ahorita ya son cada 4 años y eventualmente se van a empezar a hacer cada vez más distantes. Hay 100 años más o menos todavía de minería. Hoy se cobran 3.25 bitcoins por bloque descubierto. En enero de este año, en abril cambió, o sea, en marzo todavía se minaban 6.5 bitcoins por bloque descubierto. Y eventualmente, cuando se acaben los bitcoins que se pueden minar, la red va a sobrevivir de gas fees o de fees como si fuera Swift o SPAY, ¿no? Que yo te mando a ti y me cuesta tantito de mi Bitcoin, ese Bitcoin se va para los mineros, que
verifican que la transacción que yo te envié fue real. Esto hablando de Proof of Work, que es como se mina Bitcoin y se minaba Ethereum. Ethereum hoy se mina con otro sistema que se llama Proof of Stake o POS. Es también un proceso tecnológico en el que en un nodo, en una cartera, se meten por lo menos 50 Bitcoin, 50 Ethereum, y como en esos Ethereum la probabilidad de que haya movimientos de la red anteriores registrados sirve también como un verificador de la red y hace la misma función del nodo de minero en el Proof of Work, pero sin realmente generar Ethereum nuevo, sino con el mismo Ethereum que ya existe, se sigue procesando y hay un proceso que empezaron a implementar hace un par de años que va quemando Ethereum para también tratarlo de hacer antiinflacionario, porque antes no había tope de Ethereum, podías minar y no había un tope real. Entonces ya le cambiaron un poco al algoritmo, nos dieron una patada en el trasero a los mineros y se siguieron ellos con Proof of Stake. También puedes tú como cualquiera comprar tus 50 Ethereum, meterlos en un nodo y ponerte a minar, pero paga el 5%, el 7% sobre Ethereum, que la verdad ya no hace, por lo menos para mí como minero, sentido. Ahora, si tratara yo de entender lo que acabas de explicar en la parte de minería, voy a hablar de Bitcoin particularmente, digamos, que por un lado, había una necesidad de creación de la oferta de la moneda que fuera, digamos, en diminishing returns para que en algún momento la moneda tuviera una escasez final, ¿no? Que permitiera que teóricamente el valor de Bitcoin siempre fuera para arriba. Pero por el otro lado, de alguna manera, al tener esta filosofía descentralizada, pues no había poder de cómputo ni de energía suficiente si no fuera institucional o de un país que permitiera lograrlo. Entonces, de alguna manera se distribuye ese trabajo entre aquellas personas que tienen poder de cómputo y energía que permita lograr lo que acabas de decir. Y como bien dices, en una historia en donde la última parte va a ser pues simplemente verificadores que van a cobrar una parte de la transaccionalidad del sistema con una oferta ya, digamos, topada. Sí, ya una vez que se minen todo, ya los mineros de Bitcoin por lo menos vamos a vivir de los fees, pero faltan 100 años, no lo vamos a ver ni tú ni yo, hermanito, al menos que se descubra la fuente de la juventud en estos próximos años. Pero faltan 100 años para que pase eso, porque cada vez se produce menos Bitcoin. Algo que creo que vale mucho la pena mencionar es que Bitcoin es la única que no tiene una institución detrás, que no tiene un CEO, que no tiene alguien que tome malas decisiones por ego, que ya sabes, que a quien puedan perseguir y arrestar para que haga algo. O sea, no existe, no hay una institución, no hay una persona, solo hay individuos a nivel internacional que hemos metido, individuos o instituciones, también ya hay muchas empresas públicas que hemos invertido muy fuerte en la red. Entonces, ¿qué pasó en China cuando prohibieron la minería en China? Bajó el poder de la red como 30% y en 6 meses ya se había restablecido el poder de cómputo en otros lugares del mundo. Es una medusa, cortas una cabeza y nacen 3. Y mientras haya una persona dispuesta a poner su poder de cómputo al servicio de la red va a existir. Ahora, hay un contraargumento muy importante, pues la sostenibilidad del gasto energético que requiere este tipo de criptoactivos, ¿no? Es decir, la necesidad de uso de energía para poder minar, como bien lo dijiste, 2 países prácticamente completos generando energía. ¿Cuál es desde tu punto de vista el futuro de esta situación y de
y de cómo remediar y de cómo disminuir, digamos, los efectos adversos relativos al uso de energía. O sea, algo muy importante es la energía. Si no se consume cuando se genera, se pierde. A hoy, ¿no? O sea, ya hay baterías y cada vez son más accesibles y cada vez el almacenamiento de energía eléctrica va a ser más alcanzable, pero hoy en día se pierde una parte muy importante de la energía que se genera. Entonces, Bitcoin también funciona como batería, ¿no? O sea, depende de cómo sea el caso de uso. O también hay muchas plantas pues no pueden generar más o menos, necesitan tener una producción mínima base que muchas veces tiran, ¿no? Que no se puede aprovechar y pues, todo el OPEX pues, sigue costando, ¿no? Para echarlas a andar, pero si en un fin de semana el consumo industrial baja un 50 o 60%, pues apaga las turbinas y vuélvelas a prender y que agarren efecto de cavitación en caso de las hidro. O sea, sí tiene un uso práctico muy interesante como batería, ¿no? En el cual tú puedes guardar, almacenar como valor la energía que generaste y gastarla después, si quieres, en más energía, ¿sabes? Pero te sirve como una batería. Entonces, hay muchos casos de uso en los que sí puede ser carbon neutral, ¿no? Hemos visto esquemas donde en escuelas, en albercas públicas, se utiliza el mismo gas que se usaba para calentar la alberca, ahora se usa para generar energía y la misma turbina genera la energía calórica suficiente para calentar la alberca y las regaderas. Si le sobra energía para la alberca, o sea, para iluminar y para minar, ¿no? Los invernaderos son un caso muy interesante porque también ellos necesitan dióxido de carbono forzosamente. O sea, ellos necesitan partículas por millón de dióxido de carbono porque hace que se den mejor las cosechas. Entonces ahí también nosotros metemos motores, no de turbinas, sino CHPs de pistón, como motores de coche pero grandotes, que igual con el mismo gas que se quemaba para calentar el agua y generar el dióxido, se usa para generar energía eléctrica y el byproduct ahora antes el principal producto era el dióxido de carbono y el agua caliente, ahora el principal producto es energía eléctrica y sigue siendo el principal producto, sigue siendo el dióxido de carbono y el agua, y como byproduct tenemos energía eléctrica con el mismo consumo de gas. En basureros también hemos hecho recuperación de biometano para basureros y ranchos lecheros. Entonces, recuperación de biometano para surtirle a las turbinas y poder generar energía. ¿Qué cambios estimas o ves que podemos esperar de este mundo de criptoactivos, particularmente en el sistema financiero? ¿Cuál es tu visión del futuro de este sistema? El hecho de que todo sea encriptado y trazable, si un gobierno lo implementa, pues se acabaron las libertades, ¿no? Para las personas, porque vas a ver absolutamente todo de cómo gastas tu dinero en gobierno. Y eso, pues, al gobierno le conviene porque puede cobrar más impuestos. Entonces, yo creo que todos van a ir empujando una política de economía criptográfica y van a empezar a sacar sus monedas centrales digitales, el yuan digital, el dólar digital, el peso digital. O sea, todos van a empezar a sacar sus homónimos digitales al análogo por un tema de control. No sé cuánto tiempo tarden, pero va a pasar porque al gobierno lo que le interesa es poder controlar a la gente y poderla taxar, ¿no? Ese es su principal objetivo, pues, porque si no, no funciona. Todavía no sé cómo va a ser el campo jurídico más adelante, porque ahorita pues
todo el mundo está descubriendo y están saliendo regulaciones nuevas cada día, pero siempre va a haber un espacio para el anonimato dentro de Bitcoin, que no sé si en todas las demás redes pueda haber, ¿no? Por lo mismo, porque hay instituciones detrás que si les llega un requerimiento de la SEC de que tienen que entregar y ya sabes, tienen que demostrar, o sea, lo que sea, o tienen que empezar a ponerle nombre a sus carteras o enviar información cada vez que transaccionas, etcétera, creo que le va a ayudar a Bitcoin. O sea, creo sin lugar a duda que va a pasar y va a generar todavía más oportunidad para Bitcoin. Que a ver, como todas las historias, siempre hay lo bueno y lo malo, ¿no? Ahora lo vamos a vivir con la IA en términos de se puede usar para el bien, para el mal. Creo que también hay una preocupación que puede ser caso de un short específico, pues es todo lo que también, tristemente, en esta definición que tienes o que acabas de decir del anonimato, se usa en Bitcoin o en otras monedas, pues para transaccionar temas tristes o dolorosos o relativos a tráfico de drogas o tráfico de otras personas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que yo, de mi lado, podría decirle a todos los surfers que nos escuchan que es un tema polémico, que es un tema interesante, que es un tema, sin duda, que todo mundo tiene que entender. Yo creo que esa es la parte más importante. Todo mundo tenemos que entender de qué estamos hablando, qué lo compone, cómo se puede utilizar favorablemente, cómo deberíamos de participar o del mercado o no, dependiendo como decía yo, la aversión al riesgo y otras variables que la gente tiene que considerar, pero también entender pues, el futuro transaccional, al menos en la parte más comercial, de este tipo de criptoactivos. Joed, quiero agradecerte mucho por el tiempo, por tu conocimiento valioso para esta comunidad. Encantado. Y antes de concluir, me gustaría que nos dijeras en dónde te pueden encontrar los surfers para dudas, preguntas, compartir información o entender más de este tema. Claro, con gusto, mi Roger. Si quieren, me pueden mandar un WhatsApp al 442-365-1032. Es 442-365-1032. Fascinado de estar contigo. Cuando me vuelvas a invitar, nos echamos el round de qué pasaría si no existiera Bitcoin en esos mercados oscuros donde hoy en día se usa, ¿no? Por el tema de anonimato, estaría muy padre un short del yin y el yang. Exacto. En general, de los negocios, bro. Creo que puede haber, sí, sin duda ese y otros grandes temas a profundizar todavía, ¿no? Para el mejor entendimiento de todos quienes nos escuchan. Muchas gracias de nuevo, Joed, a atreverte a surfear estas olas con nosotros y a ser parte de este movimiento para ganar, compartir e impactar. Gracias a ti. Esto fue Surfers y nos vemos en nuestro siguiente episodio. Gracias por acompañarnos en este episodio de Surfers. Si te gustó lo que escuchaste y lo que viste, no te olvides de suscribirte en nuestro canal de Spotify y de YouTube. Y no te pierdas ninguno de nuestros capítulos. También puedes conectarte o puedes inscribirte y puedes tener toda la información en rogeralarcon.com, en donde habrá contenidos exclusivos y también podrás descubrir cómo transformar tu vida y tu negocio. No olvides explorar nuestros formatos de inspiración en los backsides y de historias cortas pero poderosas en los shorts. Y recuerda que en Surfers creemos que el verdadero éxito no solo se mide en dinero, sino en el impacto que creamos y dejamos en el mundo. Súmate a esta ola. Hagamos juntos un futuro más ético, sostenible y lleno de oportunidades. Nos escuchamos en el próximo episodio.